mayense. Vamos a ver el proto-maya. Vamos a que yo lo llamo distribución de las lenguas mayenses. Entonces, en esa parte del tronco o del proto, ahí se ve la antigüedad. En esta línea de tiempo se ve un tiempo mucho más antiguo cuando se vivía la cultura milenaria y, y que de acuerdo al tiempo se fueron pocas. Y allí en ese proto-maya se ve que nació otra cultura, digo, la misma cultura, pero haciéndose como ramificación de idiomas. Y ahí se ve que son 3 desde la raíz y 4 con el que sube hacia arriba. Y se ve que durante muchísimos años y más ahí se ve el tiempo conforme se fue naciendo o creando la variante. Entonces ahí podemos observar en este árbol la cultura huasteca desde su inicio. Es el que está en la parte baja del cuadro. Ahí se ve esta línea desde el inicio. Ándale, ese es el que estamos señalando aquí. Esa parte solamente se ramicó o se separó del huasteco Tenec al chicocelteco. Se ubica más o menos entre Guatemala y Chiapas. En esa parte se localiza ese pueblo y se localiza el idioma. Solamente se recogió 10 palabras o 20 palabras ya, que yo en mis investigaciones, que es hermana del huasteco o del que se ve la línea desde el proto-maya hasta en el año donde aparece un 10 ahí se separó. Entonces, hace pocos años y los otros idiomas que están arriba se separaron más temprano o se fueron separando más dividido todavía porque se puede ver hasta 4, hasta 3, hasta 2, hasta 5, más arriba se ve hasta 5 separaciones que tuvo la lengua mayance de tal tronco, de tal raíz. Así es que vamos ubicando que el huastecano está hasta la lista hasta abajo. Y en total de idiomas vistas o analizadas por nuestro científico investigador Thomas Kaufman o Terence Kaufman, es el que hizo este cuadro de árbol genealógico de idiomas, que lo estudió todos los idiomas mayas de Guatemala y de México, y ahí se ve en este árbol genealógico. Y por eso no hay duda de que somos hermanos de todas las lenguas mayances que están allá arriba, que son más o menos 30, que si en total son 32, y esos 2
permanece. Así es que vamos haciendo este análisis y vamos ahora a hacer un paréntesis. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa que preguntarme, vamos a hacer un pequeño paréntesis y regresamos de vuelta. Benigno, no hará falta el tiempo de descanso, entonces si gustas empezar sí. Este análisis. También debo recalcar que la cultura milenaria, que es el huasteco o el Tenec, huasteco así nombrado desde fuera, pero nosotros en el interior de la cultura, nosotros nos llamamos Tenec. Por eso ustedes van a saber, voy a usar más palabra Tenec, que es el sinónimo de huasteco. Ahora vamos pasando a otro cuadro para ver ya más cercana el Tenec, cómo se ubica o cómo se entiende. Vamos a ver el siguiente cuadro. Y también recordar que hay un método, o cómo se llama. Sí, hay así como en el laboratorio de análisis clínico, pues hay aparatos especiales para analizar ciertas sangre o pieza o enfermedades. Y también en el idioma, digo, en la lingüística, en el área de la lingüística, ese es el cuadro fonético de consonante. Así es que cuando nosotros pronunciamos tales sonidos, tales palabras, tales vocales o tales, al usar la boca, científicamente podemos observar dónde salen estos sonidos. Así es que fíjense en el cuadro. Este es el alfabeto científico americano, si no me equivoco. Es el cuadro fonético del alfabeto americano. De ahí se tomó todos estos sonidos que el TENEC contiene, porque hablando de idiomas, pues hay miles de sonidos o muchos sonidos en otros idiomas, mayances o no mayances, zapotecas o náhuatl o otomangues y todo lo que se puede estudiar de idiomas. Hay muchos sonidos muy difíciles de localizar, pero en este cuadro que yo escogí, del cuadro fonético de consonantes en el alfabeto americano o alfabeto científico de idiomas, solamente descubrimos o está seleccionada estos sonidos que se pueden ver. Y allí en este cuadro observamos que la P es el más cercano que se puede encontrar y es una P oclusiva bilabial sonora. Ese es en el término científico. Fíjense, bilabial, sonora, oclusivo, que es la P. Pero si vamos cambiando tantito la boca, vamos a sonar o vamos a sacar este sonido que es la B. Y ese es un bilabial así. A ver, déjame corrijo. Digo lo que ya dije antes, que es bilabial sorda, que es la P,
pero la sonora es la B. Entonces estaba diciendo al revés. Entonces abajo la P es sorda y la B es sonora, pero las dos son oclusivas. ¿Por qué digo eso? Porque de mi labio sale estos sonidos P y B, que es desde el principio del habla, desde el principio de la pronunciación de la boca, en la boca, aparecen estos dos sonidos P y B en el área bilabial. Y también bilabial, pero nasal, que es la N, la M, que también es cercana a la PB, nada más que se ocupa la nariz y suena que es la ma o la me, mu, también en el área bilabial. Y abajo hay una fricativa, pero que eso lo vamos a guardar porque el TENEC no lo tiene. ¿Verdad? Ese es como A, pero entonces eso no hay en el TENEC, pero lo vamos a guardar, pero no vamos a ocupar. La F, que es la labiodental, que necesitas un pedazo del labio, pero también la dentadura, y suena la F, cosa que tampoco en el TENEC hay, pero si necesitamos pronunciar préstamos del español, sí vamos a usar la F, pero por lo tanto no es TENEC la F. Ahora la M sorda sonora no lo vamos a ocupar que aparece ahí porque no lo tiene el TENEC. Pero si vamos adelante, digo más atrás, interdental, ahí hay un sonido. El de arriba tampoco no lo necesitamos. Abajo que como que es una fricativa sonora interdental, aparece como si fuera un cero. Si lo localizan, ¿verdad? Hay como un cero, pero no es cero. Es un cero con un cinturón. Tiene en medio una cosa amarrada. Haz de cuenta que es el cero o la O, pero con un cinturón. Y ese suena a fa, como en inglés es think, pero en el TENEC es fuck y se escribe DH. Y ese es un sonido muy especial escondido del TENEC, que solamente el TENEC lo tiene. El náhuatl no lo tiene, ni los otros mayas no lo tiene. Solamente el TENEC, quién sabe a qué horas lo ocupó, pero hay un za, C. Así es que ya vamos entendiendo bien cómo se usa el cuadro fonético de consonantes. Y más adelante está no hay ñ. Vamos a observar más la dental, que es la T, que está oclusiva T. Ahí estamos poniendo el punto verde. Fíjense, ahí está la T. Esa es la T de todo, la T de tata o la T de Tito, la T de Tohlab, la T
taca, todo eso es que suena a tatetito. Pero abajo vamos descubriendo ahí cerca una T glotalizada, que es el Tenec y los otros mayas tiene, es una T, haz de cuenta que son primos o son hermanos, uno se llama Ta y el otro se llama Ta. Casi son dos T's, pero uno glotalizada y otro no glotalizada. Así es que ahorita vamos a analizar bien este cuadro. Creo que faltó allí que no lo pusimos. La otra T que estoy diciendo es la T saltillada, que debe ser glotalizada. No es saltillada, pero glotalizada. Entonces, ahí está muy cerca la T solita y la T con saltillo en el Tenec. Y más adelante hay un dental que el Tenec no lo tiene, pero en el préstamo del español, cuando usamos palabra prestada del español al Tenec, usamos la D de dedo, de dado. Ahí estamos descubriendo la D, pero más abajo descubrimos una N, pero no es N, es la N, la media N, o cómo se llama, la NJ, que a veces cuando sonamos con la palabra mango, ahí está. Entonces, no se escribe en la escritura práctica, pero cuando se trata de registrar sonidos como mango o tinche o algo así con N, NJ, se registra. Pero en la escritura práctica vamos a descubrir los sonidos y la escritura más fácil de escribir. Así es que vamos viendo hacia abajo de la dental abajo. Está la L. Hay un L que es normal, que es lateral, sí, la lateral, y es dental, casi alveolar. Le llaman alveolar porque de donde cuando dices lata, cuando dices lola o cuando dices lem, en esa parte ese es alveolar, alveolares. Ese, donde está el verde, ahí está. Esa es la L que se registra. No cambia nada. La L de luna, la L de Lola, como dije, la L de limón. Eso no es complicado. Ese es fácil porque es L común. Pero fíjate que en el náhuatl usan una doble L porque dicen tla. Haz de cuenta que se dobletea la L en el náhuatl. Cuando a veces hay náhuatl que dicen shihuitl, entonces como que se dobletea la L, lo hacen largo la L, pero es algo especial para el náhuatl. Pero en el Tenec, normal. Ahora vamos viendo otro que se llama palatial. Palatial es solamente en el Tenec de Veracruz se puede encontrar un sonido que aquí aparece, pero no se usa en el Tenec de San Luis, como es el tra o tra.
pero también hay una tsa y hay una cha. Entonces, ahí también hay cha y tsa y tsa. Son 4 que ocurre en este sonido de la cha, 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 tsa y tsa. Entonces son 4 que ahí se multiplica, el que está allí como una C, se multiplica ahí. En el Tenec surge en el Tenec. Y más adelante vamos a descubrir la K. La K de kiosco o la K de kilo, que para que así me entiendan mejor, hay una K que es muy usual y no necesitamos la K de casa, la K de coco, porque ya cambió a coco, ya no es K, sino es, si vamos a poner la E, ya no suena a que, sino a C. Entonces, por eso se complica más. Vamos usando K de kilo. Y más abajo, ese es velar, como ya dije, la K. Fíjense que ya estamos interiorizando hasta dentro de la garganta. Empezamos en la boca y vamos internando más hasta la garganta, que es la K y la Sha. Entonces, abajo está la X normal, pero en el Tenec es Sha, como Sho o Showe. Esa es la X. Pero allí también hay cambios. En la que dije yo, en la K, hay una K. Entonces, y aparte de la K, hay un Kwa y hay un Kwa. Entonces, así como ocurre en la C en la Tsa o Sha, que aparece en este lado, se multiplica de a 4, también la KW se va reduplicando de 2 en 2. Bueno, hasta aquí puedo dar nada más un resumen de este cuadro fonético de consonante. Creo que en la otra clase ya le tengo que quitar esos sonidos que no aparecen en el Tenec, porque ese es solamente el alfabeto americano, pero necesitamos seleccionar solamente los sonidos que el Tenec usa. Entonces, por eso vamos viendo que tiene que reducir o tiene que multiplicarse para que cumpla la gramática del Tenec. Bueno, hasta aquí estoy terminando de darle una explicación al cuadro fonético. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Vamos a analizar ahora el cuadro fonético de vocales. A ver si lo localizamos en nuestro material. Ahí está. También hay cosas que no lo ocupamos, pero de aquí escogemos lo que vamos a usar en el Tenec. Hablando de vocales, hay una manera de entender que los vocales están divididos en alta, media y baja. Si hablamos de la I, es una alta.
pero si hablamos de la A, es una baja. Y si hablamos de la E, es una media. Pero hay otros modelos más, pero el TENEC no lo usa. También hay que ver aquí en esta parte que la I también hay una I corta y hay una I larga. Por eso cuando decimos que es la sola I, se escribe 1. Y cuando es larga, se escriben 2 Is, como aparece en el rojo ahí. Hay 2 Is en el rojo y hay una E, sola E, pero a veces cuando es larga se necesita de escribir 2 O 2 E. Depende cuál es el uso que le damos los vocales dentro del habla TENEC. Y ahí aparecen otros vocales más, las medias y las otras vocales que el TENEC no lo tiene, pero que sí en otros idiomas mayas tiene la sexta vocal. Los idiomas mayas tienen sexta vocal. Y en el caso del TENEC no lo tiene. Pero si un idioma tiene dobles, pero tiene sextas, entonces quiere decir que hay 11 vocales. Pero hay otros que tienen otros vocales que le llaman vocales, los vocales tonales. Pero ese no nos vamos a complicar la vida porque el TENEC no lo tiene. El zapoteco y otros idiomas sí lo tienen. Se llaman vocales tonales. Así es que en el TENEC solamente hay A, E, I, O, U, pero también hay A, E, I, O, U. Y se escriben 2 veces para no usar la vocal. Fíjate, ahí ya escogimos ahora en el TENEC, prácticamente no usamos vocal, perdón, no usamos acento, solamente dobleteamos el vocal. Y no nos equivocamos así, porque hay muchos idiomas que usan acento, se les olvida poner el acento y no sabes cuál es esa palabra que escribieron, porque hay palabras cortas y largas. Ahí tenemos ese símbolo, el símbolo del caracol cortado, el símbolo de la palabra, el símbolo de Kau en el TENEC y en otros idiomas mayas. Ese símbolo quiere decir voz, palabra, habla. Nuestros antepasados no conocieron la letra como ahora está A, E, I, O, U, no conocieron, sino usaron solamente logotipos o jeroglíficos. Nuestros antepasados, los TENEC o los mayas, usaron jeroglíficos, que son símbolos, como aparece ahí la palabra Kau. Solamente ya estás diciendo Kau o palabra cuando escribes ese caracol cortado, símbolo de la palabra y de la voz. También en náhuatl usan también eso, en el maya usan, en el TENEC también. Así es que no estamos perdidos, sino vamos asimilando muy bien esto que se llama vocales. Finalmente, les diré que en el TENEC existe 10 vocales.
no hay 11, ni son 5 como en el español. El español solamente usa 5 vocales. En el TENEC son 10. Por eso va a ser muy práctico en la escritura. Solamente cuando es despacio se necesita 2 vocales. Y cuando es rápido la pronunciación, solamente es una vocal. Vamos a ver qué más tenemos para analizar estas bases lingüísticas. Adelante, Carmen. Bueno, ahora como ya dije, cuando analizamos el cuadro científico de vocales y de consonantes, que lo vamos a escoger y lo vamos a poner lo que contiene el TENEC, ahí está ya. Lo que yo dije antes, que se duplican, que 4, que no sé qué más, aquí se mira ya. ¿Te acuerdas que decía yo que la K se reduplica con otra K con un saltillito? Ahí está. La W, la KW aparece abajo con un saltillito. Y lo que le decía yo que es un 0 con el cinturón, aparece ya la DH. Y la T también, que estaba solito la T, pero ahora allá tiene su compañero, su primo, que es la T saltillada. Entonces ahí ya está escogida, ya está acomodada y abajo al último ya aparece el mismo que dije de los vocales. Entonces, si ustedes se graban o se guardan esta imagen de cow, aquí está el contenido completo para escribir la lengua TENEC, el idioma TENEC. No necesitamos más. Y abajo o enfrente hay una tilde o un saltillo que es como un acento, pero no es acento, está solito, se llama glotal. Ahí donde está, ahí mero donde está el verdecito. Glotal. Este glotal es el que sostiene las palabras cuando es glotalizada, separa. Hay un te, hay un ta, hay un tú, ahí se necesita. Si no lo pones, solamente va a decir tú, solamente va a decir te. Pero si le pones ese saltillo, ese tilde, te va a parar, te hace un bloque y vas a decir ta, te, tú, después de vocal. Pero cuando son acompañantes como qua y te y tsa y cha, ese es propio del sonido propio. Pero por eso está solito, porque es el que acompaña a los vocales de abajo cuando se necesita. Cuando se dice tú, que es una cucharita de madera o de guacalito, tú, y se necesita eso para que suene. Entonces ahí tenemos ya escogida, solo o propio, lo que se ocupa para el TENEC. Y no dijimos en el cuadro anterior, no hablé de la R, de la R. Entonces hay un R solito y debía de ponerle un R más sonoro, pero ahí mismo sale. Entonces, mira, entonces la R solamente se usa en el TENEC para imitar sonido. Dentro del TENEC, cuando mencionamos sonidos o decimos sonidos, cualquier sonido donde lleva R se usa, pero no hay palabra propio
con R en el TENEC, solamente para sonidos. Ahí está la W. La W es común en cualquier idioma, que es wa, we, wi. No batallamos para nada. Que en el antiguo escrito de los otros idiomas antiguos usan la H, UA como wa, pero es más práctico usar una sola letra para wa, solamente combinamos con los vocales. La S solamente es para sonidos también. Hay muy pocas palabras en TENEC que salen o que se usan S, pero sí sale de vez en cuando, pero no hay mucho. Solamente es para sonidos. También debo mencionar que la J del TENEC es suave, no es la J del español como cuando dicen Juan, o cuando dicen joven, o cuando dicen pájaro. Hasta pájaro es suave, pero en el TENEC es suave totalmente, como si fuera H, pero no es H, es J suave. Cuando dicen jun, o cuando dicen jaja, o cuando dicen ja, casi no llega a J, pero se suena. J suave. Espero que no estoy dejando fuera algunos sonidos. Ya dije de la F, se usa cuando es préstamo, cuando dicen café o cuando dicen algo de F. ¿Qué más? Benigno, Si se fijan en el anterior, ahí está taco. A ver, vamos a regresar o ubicar lo que estábamos haciendo. Ahí, déjame ahí, ahí está taco. En español es taco, pero en el TENEC es tacos. Por eso en este análisis que estábamos haciendo y decíamos que taco es TENEC. ¿Por qué? Porque en TENEC es tacos y en español es taco. Y ahí está la ta que me preguntaban. Y ahí dice abajo, katakuy, haz un taco. Obliga a que se haga un taco. Y dice katakuy, haz un taco. Entonces ahí se ve las sílabas y ahí se ve cómo se usan tales palabras. Y hasta le pusimos un dibujito de taco ahí para que hagan antojo, ¿verdad? Entonces ahí se ve el uso de la ta y la ta. Ahora vemos otro. Vamos a ir conociendo más palabras que ya están dichas y hechas en TENEC. Adelante. Vamos a ver otra palabra más. Vamos a ir a la milpa. Ahí la milpa decimos ale. Para milpa decimos ale. Pero cuando es la milpa de nadie, alelap. La milpa de nadie, alelap. Alelap. An, alelap. El an es el artículo de la o el. An, alelap. Es que cuando se pronuncia solito ale milpa, se necesita la J,
pero cuando se necesita, cuando se dice ya analelab, se esconde la J y ya suena como en el medio, alelab. Y quiere decir milpa. Ahí está la milpa de maíz, pero puede ser sembradío de más plantas cultivadas. Y eso yo le digo que son artículos, raíz y sufijo. Hasta ahí ya vamos analizando qué contiene cada palabra. Los sufijos son los que se agregan y lo que va antes puede ocurrir como artículo o alguna cosa indefinida. Entonces ahí se va armando ya las palabras. Vamos a ver otro ejemplo más. Descubramos más ejemplos con otras palabras. Vamos a ver la sopa de letra para resolver cuando ya lo pueda yo cambiar, ¿verdad? Entonces ahí está, no se lo olvide, y chich es corazón, ahí está el corazón latiendo, ahí está el alelap, la milpa. ¿Hay palabras más o ya se agotó? Ahí está, es como un reglamento que yo escribí, pero pues eso es propio de TENEC para que escriben respetando los sonidos, las palabras, las letras, lo despacio, lo rápido, cómo se va poniendo cada momento de las palabras, cómo se va pronunciando, cómo se va conociendo o cómo vamos descubriendo palabras muy similares, pero que no son iguales. Como yo dije ahí, a quiere decir contenido, pero si digo ac, es otra planta, es una planta. Ac es contenido y ac es una planta. Entonces ahí se va haciendo como pares mínimos, similares, que cambian tantito, pero ya es otro significado. Y si gustan, les voy a leer lo que tengo aquí escrito en TENEC para que capten algunas palabras y lo escriban si quieren, pero si no, lo guardan. Suena así el TENEC. Hantos atika ahay asheshi suchlap kau. Abalka esto kaahi antene kawintalap kalikayum talap nets kaesto kaulu tiwachik kabihi ankauchik aninets kaeshbay mashpeli tenek anhanistalap kwahatawi espirka punchi kaahi antzakam eshobintalap kaeshla abalhuta tikayum ankau tas ti lehi kakwahay titzapchik ithuche xihualcaf estil an cuetem tam adik masha tam kayum estil mashkaulu ahan adik ulus ani mashkaulu tam kayum ulus kom an kauchik wats ashiwe haye neka tuu espis wawa tutene kiesh bayal yeshelal
abalpilits estila sheshi nikelikau hachu ulwits ak ani ak pilchikin halbil. Así estoy diciendo como un reglamento o no reglamento, sino una descripción cómo se lee el TENEC. Y dice que hay que leer despacio y que hay que oír bien donde lleva despacio y donde lleva rápido. Que cada palabra o que cada sonido está en nuestra boca, en nuestra lengua y en nuestro sentido para entender que los sonidos deben de ser especiales que salen de nuestras bocas. Y si le ponemos más ganas, este estudio lo vamos entendiendo y asimilando. Con lentitud lo vamos a poner que cada sonido vocal, corta o larga, se va entendiendo. Cuando es despacio, se necesita 2 As y cuando es rápido, solamente es una A. Como por ejemplo en ahan, es rápido. Pero cuando decimos am, que es araña, se necesita 2 A despacito la pronunciación. Y así es lo que traté de decir en TENEC y lo ahora en español. ¿Sí? Adelante. Vamos a ver qué más tenemos. Ahí está el taco. La milpa. Alelap. Benigno, con esto estarían, Ayesha levanta la mano, pero yo te comento que con esto estaríamos Sí. concluyendo los contenidos programados y solo les preguntamos cómo se sintió su corazón y qué se llevan en su Octal, y Ayesha levantó la mano, gracias. Recuerden poner su nombre en la lista de asistencia. Dígame el que quiera comentar. Sí, yo tengo una pregunta. En el texto que leyó, ¿qué significa Ansakam? ¿Sacam? Ansakam. Ansakam. La pequeña o el pequeño. Ah, ok, gracias. Ansakam. La pequeña o el pequeño. Gracias. Ahora ahí tenemos la canasta. Si se fijan en la canasta, ¿qué va ahí o qué hay allí? Es una dinámica que siempre lo vamos a estar preguntando y poniendo al final de clase y que nos dice qué nos llevamos en el canasto o en el tocnal. Y ahora la pregunta es, ¿qué dice